¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Jesús Iglesias y les presentaré el tema de medición de la presión. Bueno, es importante, bueno, para empezar es importante conocer el primer tema, que es presión absoluta y manométrica. Bueno, estando en ciertas áreas debemos hacer cálculos que involucren la presión de un fluido y al realizar estas se deben efectuar en relación con alguna presión de referencia y por lo regular la presión de la atmósfera es la que se toma. Y bueno, la presión que da como resultado de la medición del fluido, a esta se le llama presión manométrica. Y si se preguntan cómo es que se mide esta presión, pues esta se mide en relación con un vacío perfecto o mejor conocido como presión absoluta. Y es muy común que estas se confundan, por eso mismo es importante que se conozca la diferencia entre estas dos maneras de medir la presión. Y si dicen por qué es importante, bueno, es importante para poder hacer conversiones de cada una de estas. Y bueno, una ecuación sencilla que relaciona los dos sistemas de medición de la presión es presión absoluta igual a presión manométrica más presión atmosférica. Y bueno, unos puntos importantes que se deben considerar son que un vacío perfecto es la presión más baja posible, por lo tanto, una presión absoluta siempre es positiva. Y otro punto, una presión manométrica superior a la presión atmosférica siempre va a ser positiva. Y bueno, una presión manométrica se expresará en las unidades de PSIG. Y otro punto es que la presión absoluta se expresa en las unidades de PSIA. Y bueno, como tal, se llama presión manométrica, solo más para retomar, a la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica. Y cuando esta cantidad es negativa, a esta se le llama, bueno, ya con esto nos pasamos a lo que es presión de vacío. ¿Qué es presión de vacío? Entonces, como se mencionó anteriormente, se llama presión manométrica la diferencia entre la presión absoluta real o la presión atmosférica, pero esta solo se aplica en casos en que la presión es superior a la presión atmosférica y en ciertos casos, cuando esta cantidad es negativa, se le llama presión de vacío. En otras palabras, es cuando las presiones son debajo de la presión atmosférica. Esta se mide mediante medidores de vacío que indican la diferencia entre las presiones atmosféricas y absoluta. Y bueno, la fórmula para calcular esta es presión del vacío igual a presión atmosférica más presión absoluta. Bueno, y ya nos pasamos con relación entre presión y la elevación. Bueno, debemos entender que la elevación significa la distancia vertical entre un nivel de referencia y un punto de interés que se denotará como Z. Un cambio en la elevación entre dos puntos se le denota como H. Y bueno, la elevación siempre se mide en forma positiva en dirección hacia arriba. Y de igual manera es importante saber que un líquido homogéneo en reposo, es importante saber que un líquido homogéneo en reposo, el cambio de presión es debido a un cambio de elevación y esta se calcula por medio de cambio de, bueno, digamos la fórmula es cambio de presión igual a peso específico del líquido por cambio de elevación. Y bien, sabiendo esto, ya nos pasamos con lo que es desarrollo de la relación entre presión y elevación. Bueno, la relación entre un cambio de elevación y un líquido H en un cambio de presión, como se mencionó anteriormente, es cambio de presión igual a peso específico del líquido por el cambio de elevación. Y como tal, los conceptos de la física nos dicen que para que un cuerpo se halle en equilibrio estático, la suma de fuerzas que actúan sobre él en todas las direcciones debe ser igual a cero. Y también debemos considerar que las fuerzas que actúan en dirección horizontal, ya que como sabemos, la presión en cualquier nivel horizontal en un fluido estático es la misma. Sabiendo esto, nos pasamos al siguiente punto, que son líquidos y gases. Bueno, como tal se considera que un líquido es incompresible. Así, su peso específico Y es constante. Esto permite que Y salga del signo de la integral de la ecuación, como se muestra en la imagen, en la infografía. Y bueno, de lo contrario, un gas es incompresible. Su peso específico cambia conforme la presión también cambia. Para realizar el proceso de integración de un gas, se debe conocer la relación entre el cambio de presión y el cambio del peso específico.
Sabiendo esto, nos pasamos con lo que es atmósfera estándar, que es el punto 6. Bueno, como tal, se preguntarán qué es. Bueno, ISA, por sus siglas en inglés, International Standard Atmosphere, es el estado hipotético de la atmósfera que corresponde aproximadamente a su estado medio, en la cual los parámetros de presión y temperatura están definidos por todas las alturas. Y digamos, sus características principales son que una presión al nivel del medio del mar es de 1013.25 bar y un gradiente de temperatura de menos 6.5 Celsius sobre kilómetros. Y bueno, ya con esto nos pasamos al siguiente punto, que es el punto 7, paradoja de Pascal. Como se mencionó anteriormente en el desarrollo de la relación cambio de presión igual a peso específico del líquido por el cambio de elevación, el tamaño del volumen pequeño del fluido no afecta al resultado. De igual manera, el cambio de presión solo depende del cambio en la elevación y el tipo de fluido, no del tipo del contenedor, no del tamaño del contenedor del fluido. Y bueno, a este fenómeno es al que se le conoce como paradoja de Pascal, en honor a Blaise Pascal, científico del siglo XVI quien contribuyó al conocimiento del tratado de los fluidos. Y bueno, este fenómeno, o como tal la paradoja, es útil cuando se trata de producir una consistente presión elevada en un sistema de tuberías. Ya con esto nos pasamos al punto 8, que son manómetros tipo U y diferencial. Bueno, este es el tipo más simple de manómetro. Como se puede observar en la imagen, un extremo del tubo en U está conectado a la presión que va a medirse y el otro se deja abierto a la atmósfera. Y el tubo que contiene un líquido llamado fluido manométrico y este no se mezcla con aquel cuya presión se va a medir. Los fluidos manométricos como tal pueden ser, o los más comunes son agua, mercurio y aceites ligeros. Bueno, y se preguntarán ¿para qué sirve? Bueno, funciona de forma en que el fluido de instrumento se va desplazando de su posición normal por la acción de la presión que se mide, ya que los fluidos en el manómetro están en reposo. Y en esta se maneja la ecuación ya mencionada, cambio de presión igual a peso específico del líquido por el cambio de elevación. Para escribir expresiones de los cambios de presión en el manómetro, teniendo, bueno, digamos, teniendo esto solo es con la ayuda de un poco de álgebra, para la presión, bueno, digamos, para llegar a la presión que se quiera llegar. Y otros instrumentos son los que siguen, que son los del punto 9, los barómetros. Y se preguntan, ¿qué es? Bueno, el barómetro es un dispositivo para medir la presión atmosférica. Y de estos existen tipos, pero por así decirlo, uno sencillo consiste de un tubo largo cerrado en uno de sus extremos y se llena al inicio de mercurio, después se sumerge al extremo debajo de la superficie del mercurio que se encuentra en un contenedor y se permite que alcance el equilibrio. Y como mencioné, existen distintos tipos de barómetros y digamos comencemos con el barómetro de mercurio, que es como se observa en la imagen, es el primero. Este fue el primero, no solo aquí, sino en la historia, ya que fue inventado por Torricelli. Básicamente consistía en un tubo de vidrio de 85 centímetros de largo y mercurio en su interior. Al voltearlo, el mercurio escalaba por el tubo, dando el resultado buscado. Fue el primero y hoy en día ya no se recomienda su uso. Un uso que muchos conocemos son los termómetros de mercurio y no se recomienda ya que el mercurio es un metal pesado y se considera, bueno, su manipulación se considera algo peligrosa. Este barómetro está formado por una caja metálica que tiene un vacío absoluto. El resultado indicado por las deformaciones que sufren las paredes de la caja no es el más exacto, por así decirlo. Ya nos pasamos con el 3, que es el barómetro altímetro. Este es un barómetro que se utiliza especialmente en las aeronaves, ya que sirve para indicar al piloto a qué altura sobre el nivel del mar se encuentra. Y como tal, este se suele medir en pies o metros. Y bueno, ya con esto nos pasamos a lo que es el barómetro de Fortin. Y este tipo de barómetro está conformado por un tubo con mercurio ubicado en un tubo de vidrio y todo se encuentra sostenido por una estructura cónica y gracias a sus ranuras y termómetro es de los más exactos y precisos. Y de igual manera, otro no muy común es el barómetro de Goethe. Pero bueno, ya pasando con esto nos pasamos a lo que son el punto 10, la
la presión expresada como altura de una columna de un líquido. Bueno, como tal, con frecuencia cuando se miden presiones en un sistema de flujo de fluidos, como el del aire en ductos de calefacción, perdón, es decir, que cuando la magnitud de estas son pequeñas. En ocasiones se utilizan manómetros para medirlas y las lecturas se toman en unidades como las pulgadas de agua, o pulgadas CA, que significa pulgadas de columna de agua, en lugar de las unidades convencionales como lo son PSI o PA, que son pascales. Y es importante recordar que la temperatura del fluido del instrumento puede llegar a afectar su peso específico y con ello la exactitud de estos factores. Para las conversiones de unidades de este tipo, a las que se necesitan para efectuar cálculos, se emplea la relación de la presión con la elevación. Y su equivalencia con, digamos, las unidades convencionales es una pulgada de mercurio es igual a 0.491 PSI. Un milímetro de mercurio es igual a 0.01934 PSI. Un milímetro de mercurio es igual a 122.3 pascales. Y bueno, ya con esto nos pasamos con el punto 11, que son medidores y transductores de presión. Como ya se mencionó, existen situaciones en las cuales solo es necesaria una indicación visual en el sitio de medición y se utiliza un medidor de presión. Pero en otros casos hay la necesidad de medir la presión en un punto y mostrar el valor en otro. Como tal, esto significa que la presión que se detecta produce una señal eléctrica que transmite a un lugar lejano, como una estación central de control donde se presenta digitalizada de manera alternativa. Y bueno, estos, digamos, los que se utilizan aquí son los transductores de presión. Y ya nos pasamos con el último punto, que son algunos de ellos. Uno de ellos sería el medidor de presión tipo Bourdon. Bueno, este es un dispositivo utilizado con frecuencia para medir la presión. La escala del medidor, por lo general, tiene una lectura de 0 cuando está abierta la presión atmosférica y esta se calibra en pascales u otras unidades dependiendo, pero siempre y cuando sean superiores a 0. Por lo tanto, este medidor lee la presión manométrica de forma directa. Y bueno, ya nos pasamos con lo que son transductor de presión LVDT. O, bueno, lo que significa sus siglas es un transformador diferencial lineal variable. Y este está compuesto por una bobina eléctrica cilíndrica con un núcleo móvil en forma de rodillo. Este tipo de transductor se aplica en la medición de presión al aire, el rodillo del núcleo a un diafragma flexible. Y bueno, para mediciones de presión manométrica se expone a un lado del diafragma a la presión atmosférica, mientras que el otro lo está, digamos, a la presión por medir. Ya con esto, sabiendo esto, nos pasamos a otro tipo que es el piezoeléctrico. Bueno, estos funcionan de manera que en una carga eléctrica, bueno, funcionan de manera en que una carga eléctrica a través de cristal varía con la tensión que se ejerza sobre él. Al hacer que la presión ejerza una fuerza de forma directa o indirecta sobre el cristal, se ocasiona un cambio en el voltaje relacionado con el cambio de presión. Y finalmente nos pasamos con lo que es un resonador de cuarzo. Bueno, este consiste en que un cristal de cuarzo resuena con una frecuencia que depende de la tensión en el cristal y esta frecuencia de resonancia se incrementa conforme la tensión aumenta. Y por lo contrario, la frecuencia que resuena, el cuarzo disminuye con la compresión. Es decir, que los cambios de la frecuencia se miden con mucha precisión por medio de sistemas electrónicos digitales. Y así es como se relaciona con los transductores de presión, ya que aprovechan esto, digamos, uniendo fuelles, diagramas, etc. Para dar una idea, estos toman mediciones de la presión con una exactitud, vaya, muy precisa. Y eso sería todo. Muchas gracias.